Porque al fin y al cabo el cine es un espejo de su época, es un escorzo de vida humana, como decía Julián Marías, y es también un reflejo de la sociedad, de tal manera que si en muchas ocasiones las personas, la gente normal, no se siente representada por sus políticos, por sus dirigentes, pues seguramente tampoco se siente representada por esa estructura oficial que es el cine español, que no representa todo el cine que realmente se hace en España, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahí obedece ese divorcio, de tal manera que lo que asistimos en la ceremonia de los Goya, con independencia de que algunas películas sean interesantes, porque por ejemplo la película ganadora de la librería de Isabel Coixet es una película interesante, que también ganó los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, en los cuales yo pertenezco y estuve en su junta directiva hace años, y es una película que habla del amor a la literatura, del amor a los libros, y además de una manera contada realmente notable. Pero con independencia de estos éxitos parciales o de estas películas interesantes, lo cierto es que esa parafernalia que rodea a los Goya, con reivindicaciones políticas, con reivindicaciones sociales, que son todas como muy preparadas, pues no obedece a los deseos, a los sentimientos y a las sensaciones de gran parte de la gente. Pero sin embargo sí que representa a la clase dirigente, de tal manera que quizás eso sea lo que explique ese divorcio con la gente real, pero no ese divorcio con la gente oficial, que es la que determina qué es lo que se debe ver y qué es lo que no se debe ver. Y muchas o bastantes películas son sectarias. Es verdad que no podemos generalizar cuando se habla del cine español, es como cuando decimos los españoles o los franceses o los americanos. Habrá mucha gente que diga yo no me siento representado. Hay películas españolas minoritarias que apenas llegan a los circuitos comerciales y que son diferentes, pero sí es cierto que ese sectarismo, ese cierto sectarismo existe, porque los que financian esas películas, las grandes televisiones, los grandes medios de comunicación, que son los que permiten que haya películas que rompan la barrera de lo minoritario y lleguen a las grandes salas, pues esas sí que tienen un pensamiento políticamente correcto, y esto es lo que provoca que esa corrección política, que ese sectarismo ideológico, pues informe las películas, algunas de una manera directa porque tratan temas concretos, pues la guerra civil o temas históricos sesgados como La versión de los últimos de Filipinas, y luego otras que, siendo películas comedias o películas aparentemente normales, pues sí que van deslizando mensajes de un contenido político o sociológico. Eso es cierto, pero se debe a los que financian. Y de todos modos no olvidemos a los aficionados al cine que quieran explorar películas ignotas o películas extrañas que todavía se siguen produciendo, pues es verdad que aunque solamente nos lleguen a nuestras pantallas 10, 15, 20 películas conocidas al año, en España todavía se producen otras películas que a veces van directamente al vídeo, y porque hay gente que arriesga su dinero y que a veces consigue romper un poco la estructura esta políticamente establecida. Pero sí, por desgracia, sí que existe un cierto sectarismo en los medios de comunicación, en las grandes televisiones, que son las que financian hoy en día, por desgracia, porque apenas hay productores independientes como existió antaño, sino que son los grandes medios los que producen las películas que llegan a las pantallas y que la gente conoce. El libro Las mentiras habla de todas aquellas manipulaciones que se han hecho sobre la historia de este cine español, que si se contempla de una manera sin prejuicios, se contempla individualmente película a película, vemos que llegó a tener un nivel alto, y además hay una personalidad indudable y que todo el mundo respeta, como Luis García Berlanga, que señaló al final de su carrera artística cómo el cine español alcanzó su época gloriosa en los años 50, justo cuando aquellas conversaciones de Salamanca, que eran una reunión de un grupo de intelectuales al margen de la sociedad, también con un divorcio sobre lo que se decía en el público, pues decía que el cine español era raquítico, era ineficaz, era socialmente falso. Nada de eso era cierto. Berlanga decía el cine español tenía una estructura considerable una vez superado los difíciles años 40. Hay que pensar que en los años 60 se llegaban a producir 105, 110 películas en España. Había una industria, había actores conocidos y había una gran variedad y una escasa dirección política. Indudablemente había películas políticas, pero las hubo muy pocas películas sobre la guerra civil. Y realmente películas oficiales, pues apenas Raza, de José Luis Sáenz de Heredia, que además era una buena película, o Alba de América, que sí fue una película un poco más fracasada y que fue patrocinada por el Consejo de la Hispanidad, que era un organismo oficial. El resto eran películas, muchas de ellas con el estilo norteamericano, películas melodramas, películas comedias de todo estilo, con grandes directores como Rafael Gil, Sáenz de Heredia, Edgar Neville, los propios Berlanga y Bardem, y una riqueza de historias que, si el público actual lo puede conseguir, porque está en los vídeos, está en los DVDs, y aunque sea difícil, o no es que sea difícil, sino que es poco comercial, o lo tienes que buscar, realmente está esa riqueza de esas grandes películas. Muy pocas se hicieron sobre la guerra civil, incluso algunas de ellas, como Los ojos perdidos, dirigida por Rafael García Serrano, una de las mejores, una de las películas románticas más extraordinarias del cine europeo de
todos los años 40 y 50, una película al estilo de La colina del adiós, la obra de Henry King, pues es una película que habla de la reconciliación, que habla del respeto a todos los bandos, con una materia, con una sensibilidad que se ha perdido posteriormente. Curiosamente, cuando uno ve las películas sobre la guerra civil de los años 50 y 60, ve películas que trataban de no ser sectarias, que aunque estaban hechas desde la óptica de un bando, trataban de comprender al otro bando y trataban de defender también sus pensamientos, su mejor buena fe, pero sin embargo posteriormente se ha pasado al estilo contrario, con películas de buenos y de malos, pero esto es muy minoritario. Realmente la producción, yo en el libro, como en otro libro que hice, la biografía del cine español, pues se van recogiendo todas las películas que van haciendo estos grandes directores, Fernando Fernán Gómez, Mario Camus, y hay por lo menos 80, 90 o 100 películas extraordinarias con un nivel considerable. Es verdad que todo esto no es que se deba solamente a la acción política o social. El cine europeo también ha bajado de calidad, lo mismo que el cine americano, el cine italiano, el cine francés de los años 50 y 60 es superior al cine actual. Lo mismo le pasaba al cine español, que en absoluto se puede encasillar o catalogar como una línea determinada. Ahí puede encontrar películas como Los peces rojos, que habla de la creación de personajes ficticios, películas como Surcos, películas como Camarote de lujo de Rafael Gil, donde trata el problema de la emigración y donde aparecen funcionarios corruptos que van estafando a los emigrantes que llegan a España. Películas de una dureza considerable como El verdugo de Berlanga o como Nunca pasa nada de Juan Antonio Bardem, que encima era un director comunista que hace una película sobre el drama y sobre la vaciedad de la vida de provincias en aquella España o en aquellos pueblos del momento. Y esto se hacía en esta cinematografía, con lo cual todos esos mitos de que todo era parecido, de que todo estaba dirigido, es ciertamente falso. Los actores también, muchos extraordinarios, una pléyade. Yo escribí un artículo sobre los cómicos, empleado en sentido amplio, esos cómicos que emplean actores dramáticos, desde Lina Morgan a José María Rodero, pasando por Pepe Bódalo, una dinastía de actores que también se ha perdido en gran instancia. Es verdad que tampoco debe quedar la idea de que todo el cine que se hace actualmente es malo o es perverso. Hay películas salvables, hay películas interesantes y tiene que haber esa continuidad de la cultura española, que es lo que se ha perdido con ese desprecio al cine. Pero merece la pena y yo animaría a todas las personas interesadas en el cine que buceen en estas películas clásicas españolas de los 40, de los 50, de los 60, de los primeros 70, porque descubrirán auténticas joyas ocultas. No, en el cine clásico norteamericano, que es como decir el cine clásico mundial, porque son películas que han pasado a la historia del cine y a la cultura universal, pues una presencia gigantesca, considerable. Hay que señalar que tampoco Hollywood era una industria dirigida. Es verdad que había un código Hays de autocensura con temas que se podían o que se debían tratar o que no se debían tratar, pero no era una censura obligatoria. Y es verdad que esto coincide con los valores que después se han llamado conservadores, pero el cine de Hollywood era un cine lanzado al comercio mundial y por lo tanto no estaba dirigido de una manera estricta, sino por los dirigentes y por las empresas y por los grandes cineastas que, a diferencia de lo de ahora, era gente que amaba el cine, porque una de las diferencias del cine contemporáneo con el cine clásico es que los grandes productores que tenían mucha influencia amaban el cine, mientras que ahora son productores, son millonarios de otras facetas, de otras tecnologías y que utilizan el cine para ganar dinero o para invertir. Grandes directores como John Ford, como Kim Vidor, Cecil B. DeMille, Alfred Hitchcock, Leo McCarey eran directores que hoy llamaríamos conservadores, pero teniendo en cuenta que eran directores independientes, que no hacían política, simplemente expresaban una serie de valores humanos, una serie de valores positivos que hoy en día se catalogan como tal. Las estrellas del cine son inigualables, inimitables, desde Gary Cooper a John Wayne, pasando por Sheldon Heston o Robert Taylor. Eran cineastas, directores que se mojaron también de una manera cuando hubo que tocar temas políticos o de pensamiento, pero era un cine despolitizado. Lo que pasa es que era un cine profundamente humano, profundamente cultural, que iba dirigido a ese alma del espectador y a esos valores positivos que son los que a partir del año 60 se empiezan a perder. Películas como El Cid, Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, El Álamo, casi toda la filmografía de John Ford, El Manantial. Hay una pléyade de películas que estas sí que pertenecen a la cultura universal y que son las que hoy echamos de menos y echan de menos todos los grandes cinéfilos. No son películas políticas, pero sí tienen una visión humana, una visión cultural, una visión personal que merece la pena seguir y que continúa siendo un ejemplo no solo de arte cinematográfico, sino también de forma de acariciar lo mejor del espíritu humano. Sí, se ha dicho, y en cierta manera es cierto, incluso se podría decir que la decadencia de esos valores empieza con la propia decadencia del género western, cuando a partir
de los años 60 el género empieza a caer en manos del spaghetti western o del western crepuscular, del western desmitificador, donde ya no hay héroes. Sí, es cierto, el western tiene que ver con las raíces de la frontera, con las raíces de la historia de Estados Unidos y por lo tanto con los valores del ser emprendedor, del ser valeroso, de la visión trascendente de la vida, de conseguir lo mejor de uno mismo, de conquistar nuevos mundos. En la película Los Inconquistables de Cecil B. DeMille, que habla de esa conquista que hacen los nuevos colonos que llegan a ocupar las tierras que estaban inhóspitas, pues dice, son inconquistables, inconquistados, porque vienen aquí a crear nuevos mundos. Esos nuevos mundos son los que creaban estos vaqueros, estos hombres solitarios del oeste, con sus virtudes y sus defectos, y siempre con una visión poética, que es la visión que le da John Ford o que le da Río Rojo de Howard Hawks, donde no se ocultan todas las dificultades, pero se ve cómo se construye una nación. Cuando estos valores se pierden, o empiezan a perderse, pues empieza a ver el western o las películas de aventura donde ya no hay héroes. Charlton Heston lo dijo en una ocasión. Hoy, en los años 80, ya no vivimos en la época de los héroes, vivimos la época de las víctimas. Hoy parece que la gente para triunfar tiene que ser antihéroe o víctima. Es cierto que una visión edulcorada del héroe no es la cierta, porque el héroe, como los santos, son de carne y hueso, con sus virtudes, defectos, con sus caídas y sus victorias. Pero una visión pesimista, donde todo es negativo, tampoco tiene que ver con la realidad. Pero sobre todo, para los que nos escuchen, que amen el cine, hay que darse cuenta de con que nos fijemos y valoremos esta visión humanista del gran cine clásico, pero este gran cine clásico era un cine de gran calidad, que es lo que permanece y hace que esté vivo, porque no solamente son las ideas que defiende, o más que las ideas, el mensaje que transmite. Pues John Wayne dijo en una ocasión, las películas no tienen que tener mensaje, los mensajes se envían por la Western Union. Es decir, yo no hago una película para transmitir un mensaje, hago una película para mostrar mi visión del mundo. Lo que pasa es que mi visión del mundo tiene que ver con en esa visión humanista que llamamos conservadora, pero sobre todo obedece a las reglas del talento, del arte y de la belleza. Por eso se mantienen, porque si fueran películas de propaganda política, pues aunque la idea fuera buena, hoy en día, 40 años después, hubieran perdido su vigencia. Tienen una escasa continuidad más allá del cine comercial, porque serían directores o artistas veteranos como Clint Eastwood, que ahora va a estrenar una película sobre los atentados en un tren, el 310, donde una serie de héroes pues consigue reducir a los islamistas terroristas, pero Clint Eastwood tiene ya 85 años. Las películas o la serie Walker de Chuck Norris, que también tiene 77 años y ya no la hace, representan esos valores positivos. Y luego hay películas ignotas para los espectadores europeos, películas que solamente están en vídeo, películas que están en DVD y que siguen defendiendo estos valores. Pero también es verdad que las películas de superhéroes, que muchas películas de Marvel, del Capitán América, de Superman, de Spiderman, pues aunque sea de una manera más políticamente correcta, pues de algún modo es cierto que todavía continúan recogiendo ese espíritu emprendedor hoy en día, pero eso tampoco es decir ninguna novedad. El cine no vive su mejor momento, el cine americano tampoco, no tiene nada que ver el cine americano contemporáneo, que son solo secuelas y que se hace por razones comerciales con el gran cine clásico, pues no tiene grandes nombres como los de antaño, solamente los cineastas veteranos y los que todavía no han llegado a manifestarse. Confiemos en que algunas de estas películas puedan romper esa barrera de la corrección política y puedan llegar al espectador y se puedan volver a resucitar los grandes géneros y ese gran cine que todos consideramos y reputamos como inolvidable. Sí, es como si fuera, a veces uno tiene la sensación de una pequeña guerra civil entre esas causas progresistas, porque es cierto que esas manifestaciones que luego han sido atacadas señalando, hombre, no hay que exagerar con todo lo que estás contando, tiene su parte de razón, pero hay una gran parte de hipocresía en todo esto. Es verdad que en el mundo del cine, como en el mundo del arte, siempre han existido estos abusos. Los grandes productores del cine clásico también, cuando uno cuenta sus leyendas urbanas o cuenta sus biografías, pues ve cómo trataban de dirigir a las estrellas, sobre todo en aquel momento que estaban bajo contrato, como personalidades como Luis Reiner, que ganó 2 Oscars seguidos en los años 36 y 37, no quiso seguir los consejos y el acoso que sentía, que tenían hacia ella grandes productores y acabaron con su carrera. Pero la hipocresía está en que algunas de estas superestrellas pues han sido superestrellas gracias a haber cedido, gracias a haber conseguido esas cosas porque dijeron sí, con lo cual no tiene mucho mérito 20 años después decir es que abusaron o me obligaron a hacer esto, pero tú lo hiciste, si lo hiciste y gracias a eso has tenido un beneficio durante 20 años, si ahora renegaras tendrías realmente que renegar de todo, volver al inicio y renegar de tu carrera. Por lo tanto hay mucho de hipocresía y uno cuando lo contempla desde fuera ve como esa pequeña guerra civil o gran guerra civil entre dos sectores progresistas, unos más antiguos y otros modernos, donde intentan poner en cuestión todo, pero es muy hipócrita. Yo creo que esa sería la palabra que define toda esta demagogia. La propuesta siempre dentro de esa corrección política o corrección dramática que tiene la Academia, que ya sabemos que casi nunca nomina pues, películas de género, películas más arriesgadas, películas demasiado innovadoras, pues tiene alguna película interesante,
como la de Steven Spielberg, sobre los archivos decodificados, sobre política, que aunque es una película que suena un poco antigua, es como el cine de los años 70, 80, pero tiene una solidez industrial considerable. Muchos críticos han destacado Dunkerque, que es una película sobre la Segunda Guerra Mundial, que a mí me aburrió un poco, aunque reconozco que es una película espectacular, pero está dirigida por Christopher Nolan, que es un director demasiado presuntuoso, que ya hizo las versiones últimas de Batman y que, al contrario de los clásicos, estoy pensando en Anthony Mann cuando hace La colina de los diablos de acero, Men in War, una película sobre la guerra, donde aparecen seres humanos de una manera seca, radical, humanos por completo, aquí se pierde en una historia larga. Creo que comparar esas grandes películas de la Segunda Guerra Mundial, clásicas, con las modernas, ve uno la gran diferencia que existe entre un cine y otro. Pero sí son interesantes. Uno echa de menos, antes decía la película de Clint Eastwood, que además se estrena la semana que viene, sobre estos héroes que en Estados Unidos se enfrentan contra los islamistas y les reducen. Además está interpretada por los héroes auténticos, no por actores. Esta no tiene ninguna nominación, esta vez se ha quedado fuera. Y por lo demás, pues es lo de siempre. Las películas más espectaculares pues tienen sus nominaciones a la mejor música, a la mejor fotografía, y las películas más políticamente correctas, donde los actores se pueden lucir, pues la tienen a los mejores actores. Los Oscars también han perdido su parte de prestigio, aunque continúan teniendo su gran estructura comercial, porque al final pues mucha gente va a ver esa película que tienen los Oscars. Esto se traduce en que las grandes compañías tienen que potenciar, que hacer grandes campañas de publicidad para conseguir cuantas más estatuillas. Pero yo siempre recomiendo también a la gente que lo mismo que no debe hacer caso de la lista de bestsellers o de la lista de los libros que recomiendan los grandes medios o que recomiendan los periódicos, sino tenerla solamente como una crónica general o una idea general y después elegir por sí mismo, pues aquí también estará bien que, vale, vea alguna de las películas de los Oscar, pero que después trate de bucear en esas otras películas que puedan resultar interesantes, con contenidos más políticamente incorrectos, porque a lo mejor ahí encuentra alguna película válida. Realmente este año no tiene una cosecha demasiado brillante, no podría recomendar de memoria 2 o 3 películas, porque más algunas no se han estrenado todavía, pero bueno, veremos a quién gana, aunque todo indica que Dunkerque se llevará varios de los Oscar por encima del de Steven Spielberg y quizás algunos de los principales. Y Christopher Nolan, que es un director de moda, pues también se puede llevar el premio al mejor director, aunque siempre pueden saltar sorpresas.